Vamos a continuar con el estudio de las funciones Bessel. En esta oportunidad vamos a analizar las principales propiedades de las funciones Bessel y vamos a ver las funciones Bessel de algunos órdenes dados, como ser las funciones Bessel de orden 0 y las funciones Bessel de orden 1 medio, conocidas también como funciones de Bessel esféricas. Recordemos que la ecuación de Bessel de orden B es una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea. Al ser lineal y homogénea, el conjunto de soluciones de la ecuación de Bessel es un espacio vectorial de dimensión 2. Nosotros hemos obtenido soluciones a partir del método de Frobenius. Estas soluciones se denominan también funciones Bessel de primera especie, de orden B y de orden menos B. Estas son dos soluciones de la ecuación de Bessel. Estas dos soluciones son linealmente independientes cuando el parámetro no es un entero. Entonces, la solución de la ecuación de Bessel se puede escribir como combinación lineal de estas dos soluciones. Entonces, cuando el parámetro no es un entero, la solución general de la ecuación de Bessel de orden B o de parámetro B es la combinación lineal de las funciones Bessel de primera especie de orden B y menos B. Por ejemplo, podemos ver la ecuación diferencial x cuadrado y segunda derivada de y más x derivada de y, x cuadrado menos 2 por y. Esta evidentemente es una ecuación de Bessel cuyo parámetro cuadrado es 2. Entonces b es igual a la raíz de 2, ¿no? Entonces es una ecuación de Bessel de orden raíz de 2, y como raíz de 2 no es un entero, entonces la solución general de esta ecuación se puede escribir como la combinación lineal de las funciones Bessel de primera especie de orden raíz de 2 y menos raíz de 2 respectivamente, ¿no? Esto porque ambas son linealmente independientes. Cuando el parámetro es un entero, estas dos funciones son linealmente dependientes. ¿Qué significa eso? Que una de ellas es un múltiplo de la otra. Es decir, que son esencialmente la misma solución. Una es una constante, una es igual a la otra, pues se diferencian por una constante. O sea, básicamente son la misma solución de la ecuación diferencial. Se puede probar que la función y, cuando a no es un entero, definida de esta forma, tiene límite. Y ese límite es una solución de la ecuación diferencial, que además es linealmente independiente con la función Bessel de primera especie de orden n. Se puede llegar a un resultado similar por el método de Frobenius. Recordemos que por el método de Frobenius, cuando las soluciones son linealmente dependientes bajo ciertas condiciones, sabemos eso, se puede obtener una solución adicional linealmente independiente. Se puede optar por ese camino, aunque teóricamente nos lleva esto a la misma conclusión. Bueno, se puede construir entonces una segunda solución linealmente independiente que también es solución de la ecuación diferencial. Bueno, en este caso, esta solución se denomina función Bessel de segunda especie de orden B. Y entonces, la solución general de la ecuación diferencial se puede escribir como una combinación lineal de la función Bessel de primera especie y la función Bessel de segunda especie de orden B. Esto siempre y cuando el orden o el parámetro de la ecuación diferencial sea un entero.
Por ejemplo, podemos analizar la ecuación diferencial. X segunda derivada de y más y' un cuarto por y. Esta ecuación diferencial, vista así, no es una ecuación de Bessel. Pero si yo hago el cambio de variable z igual a raíz de x, ¿no? Entonces, obtendríamos lo siguiente. Bueno, derivada de z respecto de x es 1 partido por 2 raíz de x, pero raíz de x es z, entonces la derivada de z respecto de x es esta. Y por la regla de la cadena obtendríamos lo siguiente. Derivada de y respecto de x es derivada de y respecto de z por la derivada de z respecto de x. Derivada de z respecto de x es 1 partido por 2z. Y la segunda derivada de y respecto de x es la derivada de este producto respecto de x. Derivada del primero, otra vez por la regla de la cadena, segunda derivada de y respecto de z por la derivada de z respecto de x. Entonces, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería la segunda derivada de z respecto de x otra vez. Bueno, la segunda derivada de z respecto de x sería 1/2 por la derivada de la raíz de x, ¿no? Porque me quedaría esencialmente esta expresión de acá, ¿no? Esta expresión de acá, porque sería 1/2 por menos 1 partido por z cuadrado por la derivada de z. Y la derivada de z hemos visto que es 1 partido por 2 veces z. Entonces me quedaría menos 1 partido por 2 z cubo, ¿no? Entonces, haciendo esto, nos quedaría lo siguiente. Z cuadrado, ¿no? X es z cuadrado por la segunda derivada de y respecto de x, que sería la segunda derivada de y respecto de z 2 veces, ¿no? Por derivada de z respecto de x al cuadrado, que sería esto, que sería un cuarto de 1 partido por 4z cuadrado, ¿no? Entonces reemplazamos y simplificamos, ¿no? Reemplazamos, simplificamos y lo que nos queda es esta ecuación diferencial, ¿no? Ecuación diferencial que la podemos multiplicar por 4, ¿sí? Para eliminar ese factor de ahí y nos quedaría esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial ahora es una ecuación diferencial de Bessel, de parámetro 0, ¿no? 0 es un entero, entonces, como 0 es un entero, las funciones Bessel de primera especie de orden 0 son linealmente dependientes. Entonces, la solución general es la combinación lineal, la función Bessel de primera especie de orden 0 y la función Bessel de segunda especie de orden 0. Primero, en la variable z, que devolviendo el cambio de variable sería raíz de x. Entonces, esta es la solución general de esa ecuación diferencial, ¿no? Entonces, cuando el parámetro no es un entero, la solución la podemos escribir como combinación lineal de ambas funciones de primera especie. Pero cuando el parámetro es un entero, la solución general se escribe en términos de las funciones Bessel de primera y de segunda especie del parámetro correspondiente, ¿no? Acá podemos ver las gráficas de algunas funciones Bessel de orden entero, ¿no? J0, ¿sí? J1, y las gráficas de las funciones Bessel de segunda especie de orden entero, ¿no? Siempre podemos observar el crecimiento o decrecimiento asintótico cerca del 0 para estas funciones. En general no son acotadas,
cerca del origen, a diferencia de las funciones Bessel de primera especie. Entre las propiedades relevantes de la función Bessel podemos enunciar algunas que se pueden demostrar ya sea mediante la función generatriz de las funciones Bessel o mediante su representación en términos de series como las que nosotros hemos obtenido. La primera relación me dice precisamente que las funciones Bessel, cuando el orden es un entero, ¿no? La función Bessel de menos m y la función Bessel m, son una múltiplo de la otra. Cuando m es par serán iguales y cuando m es impar, una será el inverso aditivo de la otra. Es decir, son linealmente dependientes, como habíamos anticipado, ¿no? Estas dos, cuando el parámetro es entero, son linealmente dependientes. Una es un múltiplo de la otra. La segunda propiedad de las funciones Bessel me dice que si m fuese par, esto es 1, entonces la función Bessel en menos x es igual a la función Bessel en x. Eso significaría que en este caso la función Bessel es par, ¿no? Par. Y en el segundo caso, si m es impar, cuando m es impar, cuando el orden es impar, esto sería menos 1, y tendríamos que la función Bessel en menos x es igual a menos la función Bessel en x. En ese caso, veríamos que la función Bessel es impar, ¿no? Entonces, las funciones Bessel de orden par son funciones pares, las funciones Bessel de orden impar son funciones impares, ¿no? Una relación muy interesante acá es esta, que en esencia me puede ayudar a determinar la función Bessel de orden b más 1 si yo conozco la función Bessel de orden b y la derivada de esa función. Es decir, esta relación de recurrencia me ayuda a conocer la función de orden b más 1 conociendo la función de orden b o la función Bessel de orden b, ¿no? Esto es algo siempre bastante importante. En general, obtener estas relaciones de recurrencia para obtener una función a partir de la anterior siempre son deseables para este tipo de funciones que se definen a partir de ciertos parámetros. Por ejemplo, cuando el parámetro es un entero, ¿no? Cuando el parámetro es un entero, m, digamos, entonces podemos determinar la función Bessel en términos del factorial, porque recordemos que la función gamma de 1 más n simplemente es n factorial cuando n es un entero positivo o 0, ¿no? Entonces, de esta propiedad de la función gamma podemos deducir lo siguiente, ¿no? Que la función Bessel de orden 0, ¿no? Se puede escribir como menos 1 a la n de n factorial gamma de 1 más n, pero eso es n factorial por x partido por 2 a la 2n. Entonces, la función Bessel de orden 0 sería menos 1 a la n partido por n factorial al cuadrado de x partido por 2 a la 2n, ¿no? Es una serie de potencias pares. Bueno, en general, si m es un entero, entonces 1 más m más n es un entero y la función gamma de eso simplemente sería n más m factorial. Entonces tendríamos una expresión relativamente sencilla para la función Bessel de orden entero. Por ejemplo, para calcular la función Bessel de orden 1 medio, ponemos el parámetro b igual a 1 medio y tendríamos que es la serie de menos 1 a la n, n factorial de 1 más 1 medio más n. Recordemos que
podemos hacer lo siguiente. Gamma de 1 más 1 medio más n sería gamma de 3 medios más n. Entonces, podemos escribir lo siguiente. Si acá yo resto 1 y sumo 1, tendríamos 2n más 1 medio, pero si yo resto menos 1 medio y sumo 1 medio, ¿no? 1 medio más 1 medio es 1, y x partido por 2 a la menos 1 medio sería 2 partido por x a la 1 medio, ¿no? Entonces, haciendo esto, puedo escribir la función Bessel como la serie de 0 al infinito de menos 1 a la n factorial, gamma de 3 medios más n, y x partido por 2 por elevado a la 2n más 1, potencia impar de x, ¿no? Haciendo simplemente este artificio. Bueno, eso es importante porque ahora recordemos que la función gamma de 1 medio es igual a raíz de pi. Entonces, gamma de 1 más 1 medio más n, por la propiedad gamma de 1 más x igual a x gamma de x, se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Entonces tengo gamma de 1 más x sería x gamma de x, ¿no? Y ahora, poniendo n como n menos 1 más 1, entonces tendríamos gamma de x más 1 como x gamma de x, ¿no? Entonces, haciendo esto de manera repetida, podemos obtener lo siguiente, que gamma de 1 más 1 medio más n sería n más 1 medio, n menos 1 medio, n menos 3 medios. Siempre voy restando 1. 1 medio menos 1, menos 1 medio. Menos 1, menos 3 medios, etcétera, etcétera, hasta llegar a 1 medio. Voy a hacer n veces esto, más 1, hasta llegar a gamma de 1 medio. Entonces, gamma de 3 medios más n sería 2 a la n menos 1. Esto es por el denominador en cada uno de estos, ¿no? Sería 2n más 1 partido por 2. 2n menos 1 partido por 2. 2n menos 3 partido por 2. Y esto lo estoy haciendo n más 1 veces. Entonces tendríamos 2 a la n más 1 a menos n más 1 por el producto de todos estos. Todo multiplicado por gamma de 1 medio, que es raíz de pi, ¿no? Bueno, por otro lado, teníamos en el denominador de la función Bessel la expresión 2 a la 2n más 1. Eso venía de haber separado acá, ¿no? El x medio es esa potencia, lo separo. X a la potencia, 2 a esa misma potencia. Entonces, de esta expresión de acá, podemos obtener lo siguiente. Entonces, de esa expresión, obtenemos lo siguiente. Aquí lo que tenemos es 2 a la 2n más 1. Es decir, tengo 2 por 2 por 2 por 2 a la 2n más un 2 más. Entonces, 2 a la 2n, tengo 2 multiplicado 2n veces por un 2 también. Entonces, agarro n veces el producto de 2, que sería este de acá, etcétera, 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 y me quedaría el 2 a la n más 1.
¿no? N factorial es n por n menos 1 por n menos 2 hasta llegar a 1. Cada uno de esos factores lo multiplico por 2, que aquí tengo 2n más 1, y obtendría 2 a la n más 1 por 2n, 2n menos 1, 2n menos 2, etcétera, etcétera. 2 por 2, 4, 2 por 1, 2. Entonces reparto las potencias de 2 y pues me quedaría lo siguiente, ¿no? Multiplicamos y tenemos gamma de 3 medios más n, es todo esto de acá. Y 2 a la 2n más 1 por n factorial es esta expresión de acá. Entonces, estos dos se van y me quedaría 2n por 2n más 1, ¿no? 2n más 1 por 2n. El siguiente sería 2n, este es menos, ¿ya? 2n menos 1 por 2n menos 2. 2n menos 3 por 2n menos 4, etcétera, etcétera, etcétera. Si vemos acá, estos productos son consecutivos, ¿no? Todos estos son consecutivos. Este es menos. Sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, etcétera, hasta llegar a 2n más 1. Bueno, eso es 2n más 1 factorial por raíz de pi. ¿De acuerdo? Entonces, obtenemos la función Bessel de orden 1 medio como la raíz de 2 partido por x. Podemos sacar la raíz de pi de la serie menos 1 a la n por 2 a la n más 1, 2n más 1 factorial. Que si recordamos, eso es la expresión en series de potencias de la función seno. Entonces, la función Bessel de orden 1 medio es precisamente esta expresión. Raíz de 2 partido por xpi de la función seno. Haciendo exactamente lo mismo, casi lo mismo, o utilizando las propiedades de la función Bessel, ¿no? Podemos obtener la función Bessel de orden menos 1 medio, que es esencialmente lo mismo por el coseno de x, ¿no? Utilizando, esto se puede hacer utilizando la propiedad que teníamos, que me relacionaba la función Bessel de orden b más 1 con la función Bessel de orden b y su derivada. Utilizando esa relación, lo que yo puedo obtener es la función Bessel de orden menos 1 medio a partir de la función Bessel de orden 1 medio. De esta forma se puede obtener, por ejemplo, la función Bessel de orden 3 medios, ¿no? Y obtener también la función Bessel de orden menos 3 medios. En general se pueden obtener las funciones Bessel de orden 1 partido por 2, 3 partido por 2, 5 partido por 2, 7 partido por 2, etcétera, 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 etcétera. Utilizando esta relación y un poquito de manejo de las series de potencias. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias.